Mira, lo que está sucediendo, esa es mi muy humilde opinión, independientemente que yo haya vivido ahí, porque obviamente conozco a los actores al más alto nivel, ya sin falsa humildad, y a sus actrices, digo, para no, y sus directrices, y sus matrices. El, es parte del nuevo orden mundial. El viejo orden mundial que manejó la anglósfera, sobre todo Estados Unidos, después del derrumbe de la Unión Soviética, entramos a un orden unipolar. Y mira, te voy a resumir 40 años casi, ¿no? Unipolar, y entramos a una fase en la que yo creo que, lo digo respetuosamente, pues yo tuve también mi fase, todos tenemos errores en la vida, tuve mi fase muy pro-estadounidense, tan es así que hasta estudié en una universidad americana de Beirut, imagínate. Ya más ya no te puedo decir. Entonces, porque mi familia era muy pro-estadounidense, lo sigue siendo además, y nos respetamos mucho y obviamente que tenemos cada quien nuestro punto de vista, etcétera, etcétera. Y a lo que quiero llegar, incluso te lo digo, mira, yo en mi infancia, ya que me tocaste la parte de la infancia, yo estudié en Mérida, Yucatán, en una escuela estadounidense, el Colegio Americano, que es presbiteriano incluso. Presbiteriano. Mi familia es católico maronita, que claro, además nos enorgullecemos de ello y no lo desprecio, porque son los que me formaron o deformaron. Ya esto la vida lo dirá, qué fue lo que hicimos en este transcurso de la Vía Láctea, ¿no? Que nos tocó vivir. Entonces, mira, Estados Unidos se embriagó con la unipolaridad, con ese modelo de la globalización financierista, que tú de eso sabes mejor que muchos. Porque mira, yo creo que aquí es muy importante esto, Ariel. Estamos disociando, y eso es un grave error de juicio, la grave crisis financiera subyacente de la guerra que se está desplegando y quizás estemos al borde de una tercera guerra mundial nuclear. Es decir, lo que está llevando a esta guerra es el derrumbe de la globalización globalista, financierista, con ya ni se sabe cuánto, ¿no? Bueno, el Banco Internacional de Pagos habla de 2 cuatrillones en inglés, en anglosajón, cuatrillones, imagínate, ya ni sé cuánto, es 10 a la, ¿qué? Quinceava potencia, ¿no? Tú que sabes más de eso que yo. Sí. A la quinceava potencia. Metido todo ahí, ¿no? Todo has metido. Y eso, eso está a punto de estallar y no ha estallado de milagro. Esa es la realidad, como que ha durado mucho. Entonces, Estados Unidos se embriagó, sobre todo con Clinton, es cooptado por los globalistas. Hay extensos artículos del New York Times. No te voy a citar a nadie de la parte contraria, para que no digan que soy demasiado cargado. Te cito al New York Times los artículos célebres de Nicholas Kristof, por ejemplo, en cómo son 5 series de artículos que hizo Nicholas Kristof en el New York Times, en cómo Clinton fue cooptado por los globalistas. Y ahí lo tienes, les dio resultado, se embriagaron demasiado, desde la caída de la disolución de la URSS, para ser más precisos, que el mismo Putin dice que fue una catástrofe geopolítica, lo cual es real. Totalmente. Y luego, pues ya entra en el año 2000, después de la debacle y la ingenuidad de Gorbachev y de Boris Yeltsin, ¿no? Pues entra pues la KGB a manejar todo el desastre que ya padecía la URSS. Y ahí entra pues un personaje llamado Vladimir Putin, que ahora está rehaciendo, ¿no? Ya pasaron, estamos hablando, 24 años que lleva en el poder con su grupo, o con el intervalo de Medvedev, que anda muy bravo el Medvedev, y tú sabes que él era atlantista. El más si alguien era atlantista, era Medvedev. Creo que por eso está muy adolorido, ¿no? Porque le han tomado el pelo como al pobre de Pezeshkian,
el Claro. presidente de Irán, que le tomaron el pelo de nueva cuenta. Bueno, lo que pasa es que no saber que te van a engañar, bueno, ya no te metas a jugar esas ligas. Oye, nunca leyeron El dilema del prisionero. Claro, por ahí que... Nunca lo leyeron. Bueno, había que darles clases de sociología al respecto. Entonces, mira, en resumen, todo es un proceso que el Medio Oriente, al final de cuentas, es una región del planeta. No la podemos deslindar. Y forma parte de ese, yo diría, es reflejo de lo que sucede al fin del día en el orden mundial imperante. Bueno, se cae el orden unipolar, lo acepta hasta el mismo Blinken, y me diría para que Blinken acepte que estamos ante un nuevo orden mundial. Bueno, entonces hoy tenemos una lucha por el nuevo orden mundial. Yo así, esa es mi muy humilde hipótesis, en donde ya salió derrotada Ucrania. Bueno, aquel día alguien, ya saben que tenemos, hay gente que pues, no es estudiada, escucha un programa en lo que oye programas de televisión muy coloquiales y no sabe nada de nada y bueno, está bien, uno los escucha y también, esa es parte, y a mí me encanta, la interacción que tenemos con los seguidores y los enemigos. Sí, claro. Es muy importante. Y me dice, ¿cómo decía yo que estaba derrotada Ucrania? ¿Que cómo me atrevía yo a decir eso? Le dije, pregúntale a Trump. Claro, Lo acaba de decir Trump, está liquidada Ucrania, pero no saben cómo decirlo al gran público porque estamos en octubre, donde están las elecciones de Estados Unidos y se define una presidencia, así de fácil. Y ya ves, hoy se está hablando, ¿cuál va a ser la sorpresa de octubre? Puede ser la derrota de Ucrania, las guerras de Netanyahu, que vamos a ver en qué concluyen, y va a acabar, ahorita estamos viendo que hay una derivación sexual por todos los curiosamente puede ser sexual. Puede acabar, lo voy a decir en términos más suaves, puede acabar siendo psicalíptica. Fíjate qué elegante me vuelvo. Psicalíptica. ¿Por qué razón? La misma gira de Clinton tiene pánico que empiezan a salir, ¿no? Todas las inmundicias del famoso, ¿cómo se llama? Didi. Didi Combs, Shin Didi Combs. Y eso a veces le pega más al público, sí, claro. Nos guste o no, en la época del TikTok, le pega más al público los escándalos sexuales que vienen, que se van a empezar a elucidar, que los que analizamos la geopolítica, bueno, los que intentamos, como es la derrota de Estados Unidos y la OTAN frente a Rusia, pues que ya te está definiendo el nuevo orden mundial, guste o disguste, a unos días de la cumbre de los BRICS en Kazán, del 22 al 24 de octubre, donde cuál es el horizonte, es el nuevo orden multipolar, policéntrico y desdolarizado. Lo peor de todo ya no es la derrota en Ucrania, pero si no hubieran tenido la derrota en Ucrania, no se hubiera podido darle dinámica a la desdolarización, que esa es la peor derrota de las derrotas de Estados Unidos. Es mi muy humilde opinión. Entonces ahora tú me preguntas, ¿el Medio Oriente? Aquí está el Medio Oriente, aquí lo metes. ¿Por qué? Porque tú tienes a dos házaros, que nadie ha seguido eso, tú sabes que yo he sido pionero en eso, lo tengo que reconocer además. A veces le molesta, hasta me censuran donde yo escribo, cuando meto la palabra házaro. Oye, yo no estoy insultando, estoy hablando de la gran Hazaria, ¿sí? Que se va en el siglo IX, ¿no? Después de Cristo, que vean el mapa, que va del Mar Negro hasta el Mar Caspio. Claro. Sí, no son inventos míos, ahí está. Y no sé por qué les brinca eso de la gran casa. Bueno, allá ellos, ¿no? Pues ilústrense, nosotros a eso nos dedicamos a estudiar. Y si estamos equivocados, pues pedimos perdón y nos autocorregimos, ¿no? Hasta las computadoras autocorrigen. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Entonces hoy tienes que la derrota de Ucrania, esa es mi muy humilde opinión, obliga a que se acelere la dinámica del gran Israel. Y es ahí donde, pese a que el ingenuote, no tengo otra palabra, digo, no puede ser, bueno, es que es cardiólogo, a ver, ¿cómo pones un cardiólogo a manejar? No es broma, Peshekhian es cardiólogo, bueno, sí, puede ser muy buen cardiólogo, pero de geopolítica no sabe nada. Oye, puso en riesgo al mundo, a Irán,
y al Líbano, a todo el planeta nos tiene con los pelos erizados, hasta los que yo ya no tengo. Entonces, él mismo lo dice, porque él se quiere acercar en forma, bueno, ese es el manejo de Irán, los que no conocen Irán, yo he viajado muchas veces a Irán, más que nada por cuestiones civilizatorias. Estás hablando de un país, he estado en Persépolis, imagínate ya decir Irán, ya estás hablando de una gran... Una de la civilización humana. Así es. Entonces, para acabar pronto, y ya para cederle el micrófono a Giselita, que la veo ansiosa, Claro. quiere ya intervenir y a ver, también escuchar tu propia opinión. Pezeshkian leyó mal, no entendió el mundo, lo engañaron, y en este momento, pues Netanyahu, que es un zorro de zorros, se aprovecha de la ingenuidad iraní, y ya ves todo lo que pasó, no me quiero meter en los detalles, yo nada más hablo de grosso modo. Incluso emití una hipótesis de que estaba en riesgo la ucranización de Irán. Bueno, ¿qué significa esto? La derrota que tuvo la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, curiosamente, Netanyahu la quería reponer, obviamente al unísono de toda la fauna de los házaros que dominan al State Department, desde Wolfowitz. Esto no es nuevo. Es decir, yo he hecho la cronogeoetnografía del grupo házaro, y ya últimamente el mismo, un ilustre házaro, por cierto, que se llama Jeffrey Sachs, lo hizo, ¿no? Sí, pero yo lo vengo siguiendo desde Wolfowitz. Tienes a Madeleine Albright, tienes a Anthony Blinken, tienes a, nada más te digo el nombre y tú ya me dirás de qué origen es, Jacobo Jeremia Sullivan, que es asesor de seguridad nacional de Biden. Que Biden, pobrecito, que está discapacitado. Y Victoria Nudelman también, la meterás allí. Bueno, Vicky Nuland es la mera, es la operadora, ¿no? Precisamente sí, claro, del desastre que se realizó tanto en Irak, en Afganistán y ahora en Ucrania. Y ahora intentan reponerse, esa es mi humilde opinión, a través del socia, con S, socia, ya sabes que es como émulo o copia de Zelensky, que es Netanyahu, con el proyecto de la Gran Hazaria, que lo intentan acoplar con el Gran Israel, que al final de cuentas es lo mismo. Sí. Y ahí era una gran jugada maestra, hay que reconocerlo, porque imagínate, pierdes Ucrania, pierdes el Mar Negro y te repones en la frontera marítima de Rusia, en el Mar Caspio, con un cambio de régimen de la teocracia chiita, metiendo hasta ahí a la Gran Hazaria y al Gran Israel. Así de sencillo. Entonces, ¿ahí qué sucedió? Bueno, en estos días, ahí estaba el ex ministro de la Defensa ruso, el general Shoigu, ya ves que salió un día antes de los ataques, estuvo Pezeshkian, creo que así se llama, si no que me corrijan, por favor, el primer ministro ruso, y Rusia también juega. Mira, si uno lee la prensa occidental, que yo la leo desde que nací, bueno, y además yo fui pro-occidental por antonomasia, y además ya no te puedo decir, pero ya después de que vi las jugadas de Baby Bush en Irak, sus mentiras, de bombas que nunca existieron, ¿te acuerdas aquel Colin Powell con su frasquito, ¿no? Un frasquito que son las bombas de destrucción masiva que no existieron, ¿no? Etcétera. Pero a eso no hay que olvidar, ¿qué llevó a la destrucción de Irak, a la destrucción de Libia? La desdolarización. Eso no hay que perder. Y hoy tienes también en el panorama la desdolarización. Entonces ahora, obviamente, Rusia también juega, y tienes ya la réplica de Irán, que ahora lo están manejando que entre los buenos y los malos de Irán, los reformistas y los principalistas o conservadores. Es la taxonomía muy de Hollywood, ¿no? No tiene nada que ver con el Medio Oriente. Medio Oriente no se maneja así. Entonces hoy tienes el envío de estos misiles hipersónicos. Mira, yo aquí te cito a dos especialistas que sí saben en materia nuclear. Luego se te mete a alguien que ni sabe que es un misil, confunden misiles balísticos con misiles hipersónicos. Ya para empezar ahí, ya te diste cuenta que es un ignaro, para no decir otra cosa, ¿no? Para no decir oligofrénico, yo lo dejo en ignaro. Fíjate qué decente soy. Entonces, cuando tú ves que tienes misiles hipersónicos que golpean
y con una alta precisión en Irán, sobre todo en Nevatim, que es la base aérea muy importante que está, ojo, muy cercana al reactor nuclear de Dimona. Bueno, entonces, es un mensajote, y aquí viene algo muy importante. Israel ha jugado a la doctrina Dahiyeh. Dahiyeh en árabe y en libanés quiere decir la periferia del sur de Beirut, que es la zona pobre, que ahí venían los abandonados del sur del Líbano, que eran los chiitas, que era una comunidad abandonada totalmente, y ha ido creciendo, y obviamente tú lo sabes, demográficamente eso tiene una traducción poligámica y además de aumento poblacional. Entonces hoy los chiitas pues es una presencia poblacional importante en Líbano, y ahí en esa región del Dahiyeh, que es el sur de Beirut, donde Israel sin miramientos te destruye 8 o 9 edificios repletos de civiles, porque supuestamente ahí se encuentra Hassan Nasrallah. Y ahí te avientan 85 bombas de alta penetración otorgadas por Estados Unidos, que solamente ellos los tienen, ellos se los dieron a Israel, que penetran hasta 30 metros. Y no solamente destruyen el edificio entero con todos los civiles, sino que además, pues obviamente le llegan y acaban con Hassan Nasrallah y con quienes estaba comunicando, porque ellos cometen el error, también hay que reconocer esto, cometen el error de que creían que estaba funcionando la propuesta de cese al fuego con Gaza y por ende con Líbano, que la estaba realizando Francia y Estados Unidos. Lo que no entendió Pezeshkian, el presidente de Irán, es que era un engaño más, y lo tuvo que reconocer luego en su mea culpa, que dice, pues me engañaron. Bueno, no puede ser que alguien a ese nivel, está bien, sé cardiólogo, quédate en el hospital manejando ahí arritmias y todo, pero no te metas a manejar la geopolítica del Medio Oriente porque vas a matar miles de corazones. Y eso es lo que sucedió. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Mira, yo te lo resumiría en una frase. Sería está en juego el nuevo orden mundial, el orden regional europeo lo perdió la OTAN con la Unión Europea, los aliados que los tiene en la OTAN, y ya ves cómo exultaron The Economist, el Financial Times, por ejemplo, exultaron que ya venía el nuevo orden regional de el rey de la Vía Láctea, el nuevo rey de la Vía Láctea, que es un caníbal, ya sabes quién es, y que lo iba a imponer al resto del Medio Oriente. Pues oye, ya no le diga, a mi juicio, empujaron contra la pared a Rusia, que ya no tuvo otra manera que darle la luz verde a Irán para lanzar sus misiles hipersónicos y lanzar, obviamente, y darle la luz verde a Hezbollah, y ve hoy lo que está sucediendo en el campo de batalla. Te cito a dos autores que sí saben de asuntos militares. Uno que es estadounidense, que es Scott Ritter, sugiero ampliamente que lo vean en su entrevista de ayer con el juez Napolitano. Ritter fue inspector de la ONU en la guerra de Irak, dijo, no hay tales armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, al pobre luego lo persiguieron, ya sabes, hasta en su vida privada, porque así es esto, ni modo. Y ahora, obviamente, ya incluso escribía él en Sputnik, se lo prohibieron, entraron a su casa, el FBI, ahí a investigar todas su computadora, etcétera, etcétera. Espero que el Mossad de México no vaya a acabar aquí en mi casa, ¿no? Ya sabes, de todos lados, ¿no? Que no lo dudo, no lo dudo. El Mossad de México ha penetrado mucho, lo digo abiertamente. Lo tenemos con Stuxnet, ¿cómo se llama No, ¿cómo se llama, Gisela? Pegasus, ¿no? Pegasus. Sí. Tienen dominado a gran parte de Latinoamérica. Es decir, no necesitas hoy invadir un país. Los países hoy son tan tontos que se autoinvaden, se entregan. Eso es lo peor. Bueno, entonces ahí tienes Scott Ritter, que obviamente habla de esta consideración que te estoy dando de los misiles hipersónicos. No quiero ir tan lejos a conclusiones que son devastadoras en contra de Israel. Y ahora acabo de escuchar nada menos que al que más sabe en materia militar popular es Andrei Martillanov, que nosotros lo hemos seguido mucho, que es de parte de Rusia. Bueno, y dice, en Rusia se están sonriendo. Ya con eso te comento, así es como yo veo la situación. No me quiero meter a los detalles de cada país del Medio Oriente. Yo lo veo más regionalmente. Es reflejo
de la lucha por el nuevo orden mundial, después de la derrota de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, de cara a dos situaciones muy importantes: la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de octubre, donde está en la agenda la desdolarización, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Ahí se define la historia de este planeta.